sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, con un saludo muy afectuoso en este jueves 21 de agosto de 2014. Hoy me place contar con la presencia de dos grandes amigos. A mi derecha, José Carlos Melesio Nolasco. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Es un placer estar aquí contigo y con el público. Gracias. A mi izquierda, Ernesto Pirich. Qué bueno que ya no estamos en la luna de miel, nomás tú y yo. Ernesto, estoy muy agradecido porque tuviste la gentileza el jueves 14, la semana pasada, de conducir el programa en mi ausencia. Ah, mira, no quiero invitarte a que vuelvas a no venir, pero la verdad es que fue tan divertido que entiendo por qué haces 2, 3 a la semana, o 4 o 5, ¿no? ¿Te agradó? Sí, pues mira, eres el que toma la batuta, eres el que te ríes primero, le puedes preguntar lo que quieras al de enfrente y no tiene remedio que contestarte. Si su respuesta no es suficiente, le pides que la amplíe, ¿no? Claro. Estuvo muy bien, te agradezco mucho a ti la oportunidad. Entonces fue divertido. Sí. Slayman Bonilla Núñez viaja el próximo domingo. Sí. Rumbo a Corea del Sur, una beca. Se va a estudiar filosofía Zen, filosofía budista, Bien. y se va 4 años. Los cuales el primero es solo para aprender coreano. Solamente para coreano, sí. Es impresionante. De inmersión total. Estuvo un año con nosotros. Ajá. El tema filosofía. Fíjate nada más. Interesante. Contigo. Complejo. Sí. Bien. Fíjate, Carlos, cómo se han hilvanando las cosas. Porque contigo el tema es historia. Y se ha convertido ya en una saga, tu presencia con nosotros, el tema. Hoy vamos a hacer una mezcla de temas entre tu participación y la de Ernesto. Mucho gusto. Contigo, los fabulosos 20s. Así Y es. salarios y... Vamos a hablar del concepto máximo mínimo. Vamos un poco a ver qué tiene que suponer con costos. Y entonces vamos a meter un poco las narices en los salarios. Ah, muy bien. Y vamos a ver qué opina un administrador financiero con un historiador de cómo vemos en la perspectiva de los porqués y los de dóndes, Claro, que es sí. esto de la panacea que queremos encontrar hoy para atraer la atención del público hacia lo político con el tema de los salarios mínimos. Claro. Sí. Nomás la aclaración de que yo soy gente decente, no soy historiador. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿qué eres? Economista. Pero si habla de historia, el hombre. Sí, Claro, claro. imagínate lo que vas a- claro. Todo No, es no, ciencia no. social. todo es Prepárese, ciencia este programa social. va a sacar chispitas. Muy bien. Carlos, Empezamos. empezamos. Bueno, pues los años 20 son unos años bastante complejos, bastante interesantes, y creo que hay que repensarlos por muchos valores que todavía hay que defender hoy en día, ¿no? Son años en los cuales hay un cambio de generación política, ¿sí? Hasta 1919, cuando se terminó el segundo gran asesinato de la revolución, bueno, en realidad es el tercer gran asesinato de la revolución. Primero fue Madero, después Zapata, y después finalmente Venustiano Carranza, que implicaban de alguna manera estos asesinatos el fin de una generación de políticos ligada más a un liberalismo, digamos, tipo juarista, a los defensores del 57, la Constitución del 57, a un tipo de político liberal, yo diría decimonónico, ¿sí? Del siglo XIX. Y a partir de que Álvaro Obregón gana pues las elecciones presidenciales en 1920, es otro tipo de políticos. Es ya un político verdaderamente derivado de la nueva generación
de la revolución forjada a puro guamazo y puro militar, ¿sí? Con otras aspiraciones, es un cambio generacional importante, ¿no? Con un México que se dice, bueno, la historia oficial es muy cuestionable en muchas cosas. Siempre que hablamos de la Revolución Mexicana, hablamos lo sabemos de memoria del libro de texto, porque además hasta te ponen fechas, ¿sí? Del 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, y hasta el 5 de febrero de 1917, no me acuerdo a qué hora se promulgó la Constitución. ¿No estabas ahí? ¿No estabas ahí? Pero los historiadores así, empezó y terminó en 17, esa es la Revolución Mexicana. Bueno, y pareciera, esta es una visión que pareciera que empieza contra una dictadura, contra una, no sé, una tiranía, lo que sea, una cuestión antidemocrática, y culmina con una flamante constitución. Pero por supuesto que esto no resuelve los problemas sociales, esto es solo el inicio. Yo casi diría que realmente la Constitución plantea una nueva etapa de la pugna por los proyectos políticos y económicos en este país a partir de su promulgación del 17. ¿Sí? La violencia no cesa, porque las principales demandas populares no se habían llevado a cabo, pues fundamentalmente el reparto agrario, ¿sí? Y pues, ciertos derechos, digamos, laborales, salario mínimos, etcétera, etcétera. Acuérdense que estas demandas surgen desde Cananea, Río Blanco, 1906, que fueron pugnas obrero-patronales clásicas, ¿sí? Los obreros hacen un pliego petitorio en donde piden jornada de trabajo, con mejores condiciones de trabajo, ropa, salarios, etc. Y los obreros y los patrones, bueno, se ponen a regatear este pliego petitorio, pero en estos casos no hubo regateo, hubo represión. ¿Sí? ¿No es lo mismo? Pues no. Lo que pasa es que uno es causa y otro es efecto, ¿no? Pues sí, sí, fue terrible, ¿no? Y hasta los años 20 todavía no se habían llevado a cabo estas demandas sociales. Sin embargo, viene otra etapa por el cambio de generación política, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con el gobierno de Álvaro Obregón, que, bueno, surge a partir del asesinato de Venustiano Carranza y previamente de Zapata, y se inicia el intento de reconstrucción económica de México, ¿sí? Con un gobierno, yo diría que es el primer realmente gobierno populista que hay, con las políticas que hay con la Casa del Obrero Mundial, etcétera, etcétera, ciertos intentos de institucionalización. Uno de los más interesantes, por ejemplo, es precisamente el de José Vasconcelos, ¿sí? Se inventa la SEP. Primero Vasconcelos es rector de la universidad, que ya con las nuevas leyes cambia la estructura del Estado, y la universidad dependía de la SEP todavía, ¿sí? No era exactamente autónoma, y sin embargo, bueno, Vasconcelos tiene una mística muy interesante, ¿no? Tiene una visión, para empezar, panamericanista e hispanista, y con una visión. Es muy bonito leer la vida de Vasconcelos porque sobre todo es nihilista. Si Vasconcelos quería a alguien, era a sí mismo. A sí mismo, ¿no? Sí, no, era de un nihilismo impresionante. Pero, de todos modos, bueno, hay que entender la época, es producto de la educación porfirista. Él pretendía estudiar filosofía, por ejemplo, pero eso todavía no se inventaba en México, ¿no? O sea, no había estudios de filosofía, ni mucho menos. En algún tipo de seminario. Y me Se refiero al reunía. seminario encerrado religioso. Sí, pero no con especialistas exactamente, sino teólogos o Sí. algo así. Y también tampoco había estudios, ya había nacido la sociología desde hace 100 años atrás, y estaba de moda a principios del siglo XX los estudios sociológicos, y pues no, aquí nadie, lo más parecido era la jurisprudencia, abogados, que es lo que estudió finalmente Vasconcelos, ¿no? Y hace unas disertaciones muy
digamos, al principio él mismo se contradice, ¿cómo decirlo, ¿no? Primero es un poco viendo la visión evolucionista de que gane el mejor, es decir, el más apto, que la civilización se imponga contra la barbarie, con la idea de progreso, todo este positivismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando se da cuenta de quiénes significan políticamente esto en México, cambia de opinión al mismo tiempo, ¿no? Y se vuelve populista. Sacar de la ignorancia, del salvajismo, a la población. Y es el primero en tomar un discurso revolucionario. ¿Se acuerdan que después de Cárdenas, sobre todo, que es otro cambio de generación política, se pone de moda en la retórica gubernamental hablar de la Revolución Mexicana como una continuidad permanente? Porque la Revolución Mexicana sigue su marcha. Sigue su marcha. Sí, yo me acuerdo. Y el Congreso se pone de pie y aplaude que el presidente lo diga. Por supuesto. En los informes presidenciales era esperado el momento. Bueno, esta retórica la inventa Vasconcelos, cuando en sus discursos de toma de posesión para la rectoría y también para la Secretaría de Educación Pública que él inventa, sí, bueno, le toca inventarlo, él es el primer secretario de Educación Pública, empieza a hacer de la revolución una mística muy completa, porque tiene hasta estética. Empiezan los murales, el muralismo mexicano. ¿Qué mayor estética de la revolución que Diego Rivera, que todos ellos, ¿no? La revolución vuelta mural. Y después escultura, ¿no? Escultura y todo, eso lo fomenta mucho Vasconcelos, y es muy interesante, ¿no? Y sus discursos habla de la revolución como un proceso permanente, en donde da la idea de que hay que crear de la revolución la manera en la cual vamos a redimirnos y vamos a dejar el salvajismo, crear una nueva época, ¿sí? Y lo más chistoso de todo es que se lo permite. Pero además se lo fomentan y engrandecen. No solo eso, no, hombre, fue muy polémico porque incrementó el gasto público en educación de una manera verdaderamente impresionante, ¿no? Por aquí estaban los datos por aquí los tenía, los datos de cómo se incrementa el presupuesto en educación. O sea, que eso no es nuevo, no vino con el sindicato, vino con la fundación de la Secretaría. No, pero era algo así como de 2,000 y tantos, o 2 millones de pesos, no me acuerdo si eran 2,000 o 2 millones de pesos. Sí. Hasta aquí está. Presupuesto para educación. En 1920 el presupuesto para educación era de 2,218,000 pesos. En 1921 era de 9,803,000 pesos. En 1922 de 49,827,000 pesos. En 1923, 52,363,000. En el 24 sí baja la mitad, 25 millones, pero bueno, de 2,213, de 2 millones a 52 y luego a 25, es un incremento verdaderamente Suena que construyeron las escuelas y las dotaron con todo, incluidos los profesores. Por supuesto. Fue todo un proceso largo, porque al principio el problema es que no había profesores. Seguro. No había profesores, el alfabetismo estaba por el 80%. Entonces, para saber enseñar a leer y escribir, pues en principio tienes que saber leer y escribir, y eso era una minoría chiquitita. Y no se podían dedicar a ser profesores, porque son los que mantenían trabajando al país. Así es. Y entonces al principio por eso viene ahí la idea de misión. Lo hacía de una manera un poco mística, ¿no? Eran misioneros de la educación. Apela a la clase media culta para que se vayan de voluntarios a alfabetizar, ¿no? Alfabetizar todo el país. Y claro, llegó a juntar hasta 200,000 maestros voluntarios, que se les daba diploma, se les daba facilidades para que encontraran trabajo en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero no era un cuerpo profesional, ¿no? Después ya se empezaron a aburrir, se le empezaron a desertar, y llegó a contratar a niños.
Que enseñaran a niños. Que enseñaran a niños a leer y escribir, ¿no? No a contratar, sino a apelar altruistamente a estos niños, ¿no? Y después ya la formación de docentes en otras instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el arranque fue muy difícil. Acuérdense que en el Porfiriato no había el concepto de educación popular. No, al contrario. Era verdaderamente obsesiva la idea de educar al pueblo para redimirlo, ¿no? Partía de un principio muy interesante, ¿no? Que era, por ejemplo, aquí este es un país de indios, ¿no? En aquellos tiempos, seguramente el 70-80% de la población era de indios de este país, ¿no? Eran muy pocos los no indios y vivían aislados en la punta de cualquier cerro, ¿no? Pero a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, porque los modelos que se discutían, los modelos pedagógicos para que se resolvieran este tipo de problemas eran los norteamericanos, sobre todo, por ejemplo, la campaña alfabetizadora norteamericana después de 1918, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, que fue muy importante. Pero aquí se entendió de otra manera. Por ejemplo, aquí hay más indios. Y bueno, ¿cómo vamos a educar al indio? Bueno, en Estados Unidos es muy difícil porque allá son muy excluyentes, ¿sí? Acuérdense de Custer y acuérdense que los llevan a las reservas y el mejor indio es el indio muerto, punto, ¿sí? Así se resuelve ahí el problema del indio, ¿no? El mejor indio es el indio muerto, o si no lo mandamos a reservaciones ahí, que se vayan a sus casi corralitos, ¿no? O sea, los encorralamos ahí, que se metan ahí en sus corrales, ¿no? Como animalitos. Sin embargo, aquí, y sobre todo después de la Revolución Mexicana, hay una tradición del nacionalismo criollo, desde entonces, del mito del mestizaje. Entonces aquí somos medio indios. No nos damos cuenta, pero el mestizaje es muy importante. Entonces hay que redimir al indio, y sobre todo el papel que el indio tiene en la Revolución, sobre todo por el lado del zapatismo, pues hay que reconocerlo, ¿no? Entonces el objeto es mexicanizar al indio, hacerlo otro ser, no lo dice exactamente así, que ya no sea el salvaje, sino que sea el civilizado, con reminiscencias del pasado, pero el pasado ya va a ser otro, va a ser revuelto con el español, que también cuando habla de la nación, habla mucho de lo español, es admirador de lo español, ¿no? Pero paradójicamente también de lo América Latina, ¿no? Trae, por ejemplo, a Gabriela Mistral, a Torre, de la Torre, se me fue ahorita el nombre, Aya de la Torre, y un montón de intelectuales de América Latina los trae a trabajar en proyectos pedagógicos y a hacer libros. Gabriela Mistral hace un libro, por ejemplo, Lecturas para Mujeres, o algo así se llamaba, ¿sí? Y era para promover la enseñanza. Aquí tenemos mucho la idea, por ejemplo, o la tradicional idea de que las mujeres son las maestras. Hay más maestras que maestros. Pero esto tiene una explicación. En los grados menores, sí. Sí, pero esto tiene una explicación impresionante. Acuérdense que estamos hablando del 20, había pasado una época, sobre todo el año, así se llama, el año de la chingada, que es 1915, es el año de la guerra, de las enfermedades, de las hambrunas, es el año de las batallas de Celaya, de los combates de Celaya, de Villa contra Obregón, etcétera, etcétera. Carranza todavía estaba vivo, ¿sí? Y fue el peor año seguramente del siglo XX mexicano, 1915, ¿sí? Entonces, había menos hombres que mujeres, y había muchas mujeres solas. Entonces había que fomentar también la cultura entre las mujeres, y hicieran algo, etcétera, etcétera, y por eso de repente la figura era la maestra, ¿no? Y bueno, esto complicado, con toda una serie de maniobras complejas de tratar de echar a andar una economía destrozada por la guerra, ¿sí? Destrozada por la guerra. Prácticamente lo único que sobrevive, por ejemplo, durante todo este periodo revolucionario es el petróleo y algo de minería, pero más bien el petróleo es lo único que aguanta, ¿sí?
y el autoconsumo, ¿no? La producción prácticamente para el autoconsumo. Y rehacer en esas condiciones la economía y además con un país, insisto, no pacificado y con grandes sectores de la población en contra de todos estos proyectos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el Estado sea el rector en la educación nacional y crear la figura de educación nacional, pues ofendía a mucha gente. Decían, ¿cómo me van a quitar el derecho de educar a mis hijos como yo quiera? Que es una discusión muy vigente, todavía están peleando eso. Sí. Y sobre todo también la educación laica, que eso el clero no ha quitado el dedo del renglón desde entonces, ¿no? Que por cierto, la Constitución del 17 no es exactamente muy novedosa. Este liberalismo, o este laicismo, perdón, más que el liberalismo, viene desde la Constitución del 57, que por cierto también toma mucho de este laicismo de la Constitución del 24. O sea, los principales artículos de la Constitución de 1824 se pasan y se readecuan en el 57, y buena parte de ellos entran a la del 17, entre ellas el laicismo. La del 57 es donde más influye Benito Juárez de repente, ¿no? Y esto siempre le ha molestado al clero. Siempre le ha molestado al clero y a grandes sectores de la población. Y también en la economía, todavía están ahorita, desgraciadamente ya ganaron en el gobierno estas facciones conservadoras, ¿sí? Casi podríamos decir que estamos en un neoporfiriato, y por supuesto siempre atacan la actividad económica del gobierno en la economía. Eso les aterrorizaba, ¿no? Y el país, insisto, estaba todavía nada que ver con lo pacificado, ¿sí? Tan es así, por ejemplo, que al acabar el primer periodo revolucionario, el primer presidente después de la Constitución, que termina su periodo, ¿sí? Es precisamente Álvaro Obregón, en 1924, claro. Y la sucesión presidencial que sigue fue bastante compleja, ¿sí? Fue bastante compleja. De hecho, hacen una medida precautoria, que es el asesinato de mi general Pancho Villa en 1923. ¿Sí? Ahora si las dudas, hacen una medida precautoria, y es asesinar a Pancho Villa. Porque la División del Norte se rinde muy honrosamente, o sea, muy decorosamente, podría yo decir, en 1920, justo cuando entra Álvaro Obregón, ¿sí? Y se rinden, bueno, ya sabemos las condiciones. A los miembros de la División del Norte se les dan dos opciones. Uno, que pasen a formar parte del ejército, etcétera, etcétera, y que sean empleados en el ejército. Y otra, que se salgan del ejército y que digan dónde quieren sus tierras. Se les dota de tierras y se les da, creo que era se llamaba en aquellos tiempos haberes por un año, o sea, un salario de un año. Y el general Pancho Villa se le da la hacienda del Canutillo, con 50 hombres a cargo de la Secretaría de la Defensa, que se van a dedicar exclusivamente a cuidar a mi general Villa, ¿sí? Ahí todo bastante decoroso, ¿sí? Y respetar todas las medidas de repartos agrarios, etcétera, que había hecho el villismo hasta entonces. Todo bastante decorosa. Y en efecto, Pancho se fue a sembrar sorgo a su hacienda, ¿sí? Y verdaderamente es conmovedor, por ejemplo, como siempre se iba a donde lo mataron, se me fue el nombre es cerca de Canutillo, hombre, es a Parral. Sí, no era Parral. Bueno, ahorita voy a acordar. De repente, ¿no? Como no traigo los apuntes así, bueno, no importa. Se iba a tomar sus malteadas. ¿Se imaginan al general Pancho Villa tomando malteadas? Pues sí, no tomaba alcohol. Y le fascinaban los heladitos de crema, de fresita, y las malteadas, ¿sí? Y se iba a tomárselos y demás. Y en uno de tantos viajes lo asesinan. ¿Por qué razón? Porque ya se acercaba la sucesión presidencial. Pancho Villa ya se había rendido, ya estaba verdaderamente
haciendo, sembrando en su hacienda el canutillo y demás, y tomándose sus malteaditas, y siempre fue muy mujeriego eso, ¿no? En mi modo, y además con todas se casaba. Qué decente. Con todas se casaba. Con todas se No digas el casaba. dato, escucha el dato. Con todas se casaba, no hay problema. Adoraba. Y le reconocía a los hijos. Adoraba a los hijos. Yo creo que tenía tantos que en donde llegara pensaba en la posibilidad que allí hubiera algunos de él. Entonces, donde llegara se rodeaba de niños y hacía escuelas. Tenía una obsesión por hacer escuelas impresionante. Donde llegaba, lo primero que hacía es los niños primero y las escuelas. El niño y su escuela para el niño. Sí, todos, sí. Pero bueno, a pesar de que estuviera así, si el general Pancho Villa hubiera hecho una declaración de prensa nada más, por ejemplo, de que el candidato a la presidencia podría ser el general, por ejemplo, Francisco Serrano, pues eso cambiaba el panorama político y le preocupaba mucho Obregón. Y al que siguió, a Plutarco Elías Calles, el que siguió, ¿no? Y claro que eso no podía pasar y demás, entonces mejor antes que pase, vamos a darle cráneo al general. Digo, son como esos asesinatos de que nunca se sabe quién fue, un grupo de asesinos, etcétera, etcétera, y no se supo quién ¿Y fue. esa es una versión oficial? ¿Cuál? Esta de que al hombre lo quitan de en medio por lo que pudo haber dicho. Sí. Bueno, no es una versión oficial. Eso es obvio por el ambiente político, ¿no? Es decir, que un grupo, ¿quién tiene el poder económico y político de llevar a cabo un asesinato de tal magnitud de un hombre que tiene una guardia personal de 50 hombres a su disposición, que se va a Parral y está tomando heladitos, viendo a sus novias, tranquilo, y de repente lo asesina, así? O sea, no tiene una lógica. No había hecho declaración alguna de que me voy a levantar en armas otra vez. No, estaba tranquilo. Tenía palabra hasta eso, ¿sí? Estaba tranquilo. Pero el hecho, él quería mucho al general Serrano. Puede ser, estamos haciendo especulación histórica, puede ser que por su cercanía del general Serrano, aquel que mataron en Huitzilac, acuérdense de a la sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, ahí cuenta todo el proceso, ¿no? Y bueno, lo asesinan, imponen la candidatura de Plutarco Elías Calles, ¿sí? El turco, como le llamaban. Sí. Era el turco, porque el apellido Elías es de origen árabe, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entra y es un gobierno que tiene una continuidad política con el de Álvaro Obregón. No hay grandes diferencias en ese sentido, pero sí tiene varios problemas más. Seguía creciendo el descontento de los campesinos y demás por falta de reparto agrario y falta de resolver los problemas de los obreros y demás. Y el clero, de repente, empieza muy temprano a ver la oportunidad de acabar con lo que siempre quiso acabar, que son el Estado laico, la educación laica y la restricción de los derechos políticos, económicos y demás de la Iglesia Católica, ¿sí? Y quitarles el negocio de la educación. Los artículos que siempre ha tenido así el dedo en la llaga del clero son esos, ¿sí? Su participación en esto que siempre fue un negocio del clero, ¿sí? Y aprovechó de alguna manera el descontento campesino, sobre todo en las zonas donde había más presión agraria del país, que era el Bajío. El Bajío es donde más campesinos había, donde más tierras había para sembrar. Es el granero de México, pues, siempre lo había sido, tradicionalmente. Y entonces empiezas a usar a los campesinos que estaban muy indignados porque no se llevaba a cabo la reforma agraria, ¿sí? No se llevaba a cabo el reparto de tierras, la recuperación de tierras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto lo aprovecha el clero para levantarlos en arma, ¿sí? A partir de 1926. Fue una guerra muy cruenta,
una guerra que pocas veces quieren hablar. Fue de 1926 a 1929, son, pongamos 3 años, son 1000 días, pongámosle, y hubo 90,000 muertos en 1000 días, es decir, durante 3 años un promedio de 90 difuntos diarios, una guerra de a de veras, ¿sí? Muchos mexicanos, la mayor parte de ellos también, por cierto, fueron militares o del otro lado, del lado del gobierno, porque era una guerra de guerrilleros incomodísima, ¿no? Y la Iglesia Católica asusando a la población campesina, ¿no? Hace poco vi una película, por cierto, del cine chicano, ¿sí? Donde se llama precisamente La Cristiada. No hace mucho se estrenó. Se estrenó hace no tanto. Sí, y realmente tienen una visión ahí histórica muy, bueno, es impresionante, ¿no? Como, no sé si sea por desdén o por ignorancia o algo así, casi todos los trabajos que he leído norteamericanos, ¿sí? Sobre historia de México y demás, hay una ignorancia impresionante, ¿no? No saben prácticamente ni dónde está este país, ¿no? Ponen esa guerra, por ejemplo, como a los cristeros como luchadores por la libertad religiosa. Pues la libertad religiosa la hay. Tú puedes tener la religión que se te pegue la gana. Yo puedo ser budista, musulmán, judío, no sé, Hare Krishna o lo que ustedes quieran, y no hay problema. La Constitución te garantiza tu derecho de creencia religiosa. Sí. Creencia religiosa. Ahora, de aquí a que tú tratas de imponer esas ideas para las labores públicas, no, ninguna iglesia lo puede hacer. Este es bastante de la Revolución Francesa, lo de Dios con Dios, y lo de los hombres con los hombres, la separación Estado e Iglesia, sin quitar libertades. Pero esto siempre le ha molestado muchísimo al clero. Hubo muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1900, la inauguración del Cerro del Cubilete en el 24, en el inicio del gobierno al final del gobierno de Obregón y el inicio casi del de Plutarco Elías Calles, tuvieron que aguantar la reunión de los feligreses con el representante del Vaticano, etcétera, etcétera, para poner la primera piedra del cerro del Cristo del Cerro del Cubilete. Y además volvimos a ser monarquía. Nombraron a Cristo Rey de México. ¡Viva Cristo Rey! Volvemos a ser monarquía. Bueno, después lo adopta la Iglesia Católica Universal, ¿no? Claro. Que es de Cristo Reyes. Claro. Pero volvimos a ser monarquía, ¿no? Y el gobierno obregonista fue determinante, expulsó a todos los curitas extranjeros, sí, y también puso nuevas leyes en el Código Penal donde se incluían delitos religiosos, ¿sí? Por ejemplo, hacer declaraciones que pudieran alterar el orden público o cuestionar al gobierno, pues era delito. Por ejemplo, salir vestido de cura en las calles, eso creo que todavía los vimos nosotros. Hace todavía relativamente pocos años, quiero decir, de Salinas de Gortari para atrás, ¿sí? Era muy difícil que vieras un curita en la calle, ¿eh? Vestido de curita. Estaba prohibido. Vestido para oficiar. No se podía, era un delito, ¿sí? A las monjas sí, porque pues, como somos un país machista, a las monjas nunca sí, siempre han estado ahí. Yo creo que con la lógica de que son mujeres, pues que hagan lo que quieran, al fin son mujeres, ¿no? Entonces, porque según la ley no podías salir con una indumentaria que te relacionara o te identificara como miembro de alguna religión. O sea, los Hare Krishnas nunca podrían haber salido a bailar. En teoría. A la calle. En teoría sí. Pero bueno, aquí somos especialistas en esas cosas y cómo acabó el conflicto, ¿no? Fue un conflicto muy, muy fuerte, ¿sí? Y terminó finalmente de una manera muy abrupta, ¿no? Porque bueno, vamos a ver, en 1928
se le termina el periodo presidencial a Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y nombran de candidato a Álvaro Obregón otra vez, argumentando que no era reelección porque no era contigua, ya había pasado una, ¿sí? Y gana la presidencia de la República, dice que de forma, pues como siempre ha ganado el gobierno, natural, ¿no? Sí, de forma natural, ¿no? Pero bueno, gana la presidencia de la República en 1928 y lo nombran presidente electo. Ya ven que hay un periodo de que están las elecciones, dicen quién gana y ese es el presidente electo, pero no en funciones porque hay un periodo... La transición del poder sea más amable. Esa cosa. ¿No? Porque si fuese de un día para otro sería muy brusca. Pues sí. Entonces uno va perdiendo el poder mientras el otro lo toma y cuando acaba de tomarlo hay ceremonia y le ponen banda. Exactamente. ¿No? Entonces, siendo presidente electo en una comida que tiene pues, de lambisconería, perdón, de reconocimiento, lo asesinan. Gente ligada con el clero. A ver, señor economista, historiador, que sí tenía balazos como de 6 pistolas diferentes el cuerpo, porque le dispara el señor Toral. Mira, hay dos versiones. A ver, la oficial de es hecho, la otra. hay más. La otra. Una de las autopsias que le hacen, ¿sí? Se encuentran muchos balazos y de diferentes calibres. Exacto. Pero además dicen, por otro lado, la versión oficial era de que, o sea, yo creo en esta que te acabo de decir, pero la versión oficial es que tiene muchos balazos porque, pues cuando le tiran en el brazo, pues la bala entra aquí, sale por aquí, se pasa por acá, o sea, una misma bala puede hacer muchos agujeros. Era una super pistola con la que le tiraron. Sí, eso dicen oficialmente. Pero no, hay incluso, no me acuerdo el nombre, el gordo, un fotógrafo de la época, periodista, que le llamaban el gordo algo, el gordo Mendoza o el gordo no sé qué, fotografió la autopsia de Álvaro Obregón. ¿Sí? No, pues se le ven más balazos que nada, ¿no? O sea, sí, pero le echan la culpa. Bueno, tuvo que ver León Toral, que estaba ligado con el clero, que estaba en guerra todavía, y con la madre Conchita, etcétera, etcétera, y el padre Pro, finalmente, que además pues acaban fusilando al padre Pro, y ya lo hicieron santo o algo así, ¿no? No, mártir. Entiendo que hay un arreglo con que todavía no lo hagan santo, y por eso permitieron que San Juan Diego. San Juan Diego sí, pero Pro todavía no, y los mártires otros también. Los mártires de la Pro todavía no. Sí. Pero Pro todavía no. Andan en esas, ¿no? Todavía. Y bueno, esto puso en crisis al país. El país obviamente no estaba pacificado después de la revolución. Los asesinatos a los caudillos, insisto, Zapata, Carranza y Villa, ¿sí? Finalmente también Obregón en 1928, ¿sí? Estuvo a punto de caer en guerra. Además, al año siguiente empezó la gran crisis, el gran crack mundial, la crisis 29-33, ¿no? Pero bueno, el Plutarco Elías Calles, en ese momento, en uno de sus discursos, se autonombra, como no era caudillo de la revolución, era uno de los principales, digamos, la gente más cercana a Álvaro Obregón, se autonombra el jefe máximo de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y ahí empiezan los gobiernos del maximato, por eso se llama el periodo del maximato. Están a la sombra del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, que obviamente el Congreso acepta que el Congreso nombre un presidente interino, recién asesinado el presidente electo, y da la presidencia a Emilio Portes Gil, ¿sí? Un abogado tamaulipeco, pues sí, cercano a Plutarco Elías Calles y demás, pero le toca gobernó poco más de un año, año y medio, pero le tocó hacer una serie de cosas impresionantes. En primer lugar, firmar la paz con el clero, muy a la mexicana. No se cambian las leyes, pero no se cumplen.
Entonces, que el artículo 27 dice que no, el clero no puede tener todas las propiedades de cualquier iglesia, son automáticamente del Estado. Pero hay prestanombres, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, entonces a través de prestanombres no hay problema. Otra cosa, perdón, la educación laica. La educación es laica, etcétera, etcétera. Pero ¿quién no sabe? Y muchos de nosotros de niños estuvimos en escuela de monjas. O de Siempre hermanos. hubo, O de hermanos. siempre hubo escuelas religiosas de hermanos o de monjas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño estaba en una que se llamaba Santa Teresita del Niño Jesús en la colonia Santa María la Ribera. Sí. Y me acuerdo que cuando llegaba el inspector de la SEP, ¿sí?, volteaban la fotografía del santito en turno y atrás tenían la de Hidalgo. En la escuela tenían una repisita por ahí con alguna advocación. Sí. Y algo pasaba que yo no sabía qué era. Pero obviamente algo pasaba, entonces el jefe de los alumnos, el que pasaba lista y repartía los exámenes, Claro, claro. brincaba y lo quitaba y lo escondía. Ah, claro. Y yo lo viví 2 veces en términos de los 3 años de secundaria. Claro. Además te decían que no rezaras en voz alta. que no rezaras en voz alta. Esa parte no, pero sí, quitaban el santo, ¿no? Quitaban el santo y ponían Sí. algún héroe patrio que no fuese Juárez. Eso sí, no, tampoco. A mí no me tocó así, pero te la creo total. Pero de veras, ¿no? Pero había... Carlos, ¿cómo podemos ligar el tema? Ajá, Porque estamos hablando de épocas muy difíciles. muy difíciles. Y yo imagino que la parte de los salarios Sí. es un problema que ha existido de siempre. Ajá. Que en México hablamos de salarios mínimos y no hablamos de salarios máximos. Sí. Tengo entendido que hay países que hablan de salarios máximos. Hay una teoría del máximo precio, que en México ha funcionado, aunque no puedes vender algo más caro que algo, ¿no? Cuando hubo control de precios en la época de los 80s, en que tenías que pedir una autorización para subir o no el precio de un vehículo, como parte del control de la inflación. Entonces, Sí, hubo una control de temporada- precios. un control de precios que tenía que ver con los máximos, en donde el salario no fue una de las mercancías que estaban incluidas en el control de máximo, sino que se conservó con esta idea del mínimo. ¿Qué ha sido históricamente lo que se ha aceptado en México? El salario mínimo. Sí, pero es que esto tiene una razón, ¿no? El artículo 123 constitucional marca las características que debe de tener un salario mínimo. Es decir, debe de ser el pago o la erogación suficiente para pagar las necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, aumentan todo, ¿no? Creo que hasta diversión. O Vestido sea, y sí, es parte todo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que eso fue en 1917. Hay que recordar que eso no pudo llevarse a cabo desde 1917 hasta 1931, que sale la primera ley federal del trabajo. Acuérdense que todo artículo constitucional, o por lo menos los importantes, debe tener una reglamentación secundaria que lo norme. A mí me enseñaron que es que la Constitución es una ley, ¿no? Las leyes emanan de la Constitución. Sí. La Constitución es el acta constitutiva de un país, como la hay de una empresa, ¿no? Es el acta de nacimiento, pues. Sí, ¿no? que marca tendencias La generales. Constitución del Estado. Claro. Y a partir de la Constitución del Estado se derivan las leyes. El presidente, cuando va y dice que protesta, Sí, sí. cumple y hace cumplir a la Constitución y las leyes que de ella emanan. La Constitución misma no es una ley. Los reglamentos, pero se supone que es el principio normativo ¿Sí? fundamental. Es el proceso, acuerdo. el proceso constitutivo del Así Estado. así es. ¿No? Aristóteles estaría encantado de conocer nuestra Sí. Constitución. Sí. Y también André Breton. Pero bueno, no importa. no, también André Breton, ¿no? ¿Cómo ligamos el tema de máximos, mínimos y salarios? No, Carlos ya lo dijo varias veces, ¿no? Dijo que no era, y yo quisiera entonces cambiar su gramática para decir no es un país pacificado, que hasta hace poco en el discurso político estábamos esperando la frase de la revolución sigue su marcha, y que hay que entender que entre las diferentes violencias que existen en un país no pacificado, la violencia económica está presente.
cuando a través de la violencia económica tú sojuzgas el que una población esté con el discurso, es la forma de protegerlo, con la educación mínima y con el salario mínimo y con los derechos mínimos humanos, porque finalmente es lo que pretenden. Entonces tú haces un discurso que resulta violento y apaciguador. Entonces es la amenaza en la que si te sublevas a este concepto vas a ser reprendido, y el ejemplo histórico en donde los gobiernos antes, durante y después de la revolución, que no ha terminado, nos han hecho un pueblo temeroso al tiempo que un pueblo satisfecho. Y satisfecho porque nos acabamos conformando y caemos en una zona de confort, de así como son las cosas está bien, y entonces caemos en las culturas, en las costumbres que se vuelven culturas, y el país visto en ese sentido está muy contento, pero la verdad es que somos un país muy descontento en muchos sentidos, y me parece que la revolución jamás podrá terminarse si no cumple con sus postulados muy esenciales, uno de los cuales es que la gente debería tener lo que además ahora se llama mínimo vital, que implica el confort de una casa razonable, el acceso a la vestimenta, a la alimentación, a la salud, a la educación, que como no puede entregarse directamente a cada quien, no le puedes dar una despensa, entonces sigue esta idea de siempre de cambiar el trabajo, el esfuerzo humano, por un patrón universal de intercambio, que se llama dinero, y este dinero es el que te sirve para tú acudir por tus satisfactores. Entonces aparecen las libertades de que vas a la tienda que quieres y compras el producto que quieres, siempre y cuando hubiera mucha variedad de productos. Cuando se instaura el concepto del salario mínimo, se supone que es la contraprestación hacia el trabajo desempeñado por el campesino o el obrero, que necesita una cierta cantidad, un cierto volumen de recurso económico para poder darse estos satisfactores. La idea romántica es correcta, la idea económica eventualmente es correcta también. Pero entonces empiezan dos factores muy peculiares que tienen una incidencia importante sobre el concepto del mínimo. El primero es que no se puede mantener el ritmo de crecimiento de la economía con lo que implica la necesidad de poder pagar los elementos a disposición de la satisfacción de lo mínimo al ritmo al que estos van creciendo, porque el país visto en el 1910 como una fecha, el 13 como otra fecha, el 15 como otra fecha que acabo de aprender con bonito nombre, y a partir del 20 lo que sucedió hizo que viniera a ver el programa del 21 en adelante. ¿Sí? ¿No? Sin esta apertura, vamos a llamarlo así, a que existan otros bienes de satisfacción a disposición, como podría ser eventualmente ir al cine, por ejemplo, ¿no? Cuando mencionamos la diversión, lo lúdico. Y entonces, el concepto de salario mínimo, que medido en una canasta, que al principio era jitomates, tortillas, frijoles, camisas y no sé, algo más, se vuelve muy complejo cuando tienes que sumar detalles como lo que cuesta ir al cine, lo que cuesta transportarse para ir al cine, lo que cuesta transportarse para ir a la educación. Y entonces dicen, la educación es laica, sí, pero hay que ir hasta la escuela. Y tienes derecho al trabajo. Pues sí, cada vez cuesta más ir al trabajo. Tenemos hoy una problemática en donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México dice incrementen el salario mínimo. Y como que le han querido callar el argumento de por qué incrementenlo. Pero él dice, pues si es que de los 60, tantos no están hoy, 63, 77, 67, 29. 67, 29, él lo quiere brincar como a 80. Y él dijo en la primera declaración, y ya no lo he vuelto a escuchar, es que hay que considerar el transporte como parte del salario mínimo. Porque, y aquí entra un argumento que yo quería utilizar, la gente tiene que pagar el derecho a trabajar. Y ese derecho a trabajar no es que vaya y compre una credencial o de una cuota, es que tiene que entender que trabaja para poder trabajar, en el sentido de que le pagan una cantidad, cualquiera que está afuera, y de esa cantidad lo primero que tiene que gastar es lo necesario para ir a trabajar. Cuando el salario mínimo representa en la bolsa del trabajador 100% de cualquier cantidad, lo primero que él reserva es el transporte para poder ir a trabajar y de regreso a su casa, la vestimenta necesaria para poder hacer ese tipo de trabajo, y los otros gastos que podían parecer graciosos, pero no lo son, de contribuir para el regalo del cumpleaños de alguien o para el regalo del jefe. Cuesta trabajar. Y el trabajador que no saca de su bolsillo para poder incluso convivir con sus compañeros, que si irse a los tacos, irse a tomar una copa de vez en cuando,
no pertenece al grupo de trabajadores. Entonces, el salario mínimo, si entendemos que cuesta, y lo parece que hoy más caro es el transporte, pues sale su casa para una pecera, y de ahí a un metrobús, y de ahí a un metro, y de ahí todavía caminas tu trabajo. Y eso le cuesta 12 pesos. Y de regreso tiene que pagar otros 12 pesos, se va a 24. Si el salario mínimo son 67 y 24 se fueron en transporte, lo que realmente le queda al trabajador para cumplir con ese postulado, el salario mínimo es para los satisfactores esenciales, desde luego que no le alcanza. Y un país que no ha resuelto esta idea básica de por eso hacemos la revolución, porque la gente está muy maltratada económicamente, en el sentido de que no se le entrega la cantidad económica necesaria para satisfacer su mínimo, pues sigue no pacífico, en una revolución que no está acabada, y desde luego con una violencia presente, que en este caso es económica, que se suma a las otras violencias en el ambiente, que rápidamente podían ser la violencia en la inseguridad, de que puedes ser asaltado por lo pronto, si es que te toca un balazo a la mitad del camino, la violencia de no puedes transportarte porque hay una manifestación que te lo impide, y la violencia propia que este ambiente crea, de que entonces en las casas los señores gritan y las señoras también, y el primero que suelta un manazo, algo sucede. Este país no está pacificado. No tenemos una guerrilla que aviente balazos aquí y allá como tal. Habría que ver si nuestra guerra contra el narcotráfico sí o no lo es. Me van a contestar luego que no, y no importa. Pero estamos pacíficos en donde en las casas hay esta tensión constante, no nos alcanza la economía, para los satisfactores mínimos de, pues vamos de paseo, vamos de vacación, vamos a tomarnos un tequila, ¿no? Tenemos que conformarnos con una chela. ¿Quieres pasarnos el chat, por favor, Isabel? Si eres tan amable. Gracias. Sí. Así que este país no está pacífico por lo mismo. En las casas no hay paz, y los chamacos se salen de su casa y se vuelven ninis porque papá y mamá se están peleando y no quieren estar ahí para presenciarlo, porque no hemos cumplido el postulado económico de la revolución de que debe haber el suficiente estipendio a partir del trabajo de la gente para ello. Y parecería que todos los acomodos para que las inflaciones provocadas por descuidos políticos y las intenciones de desaparecer las inflaciones por los descuidos políticos o por los esfuerzos más o menos desexitosos o exitosos, redundan en que lo último que se quiere acomodar es el salario. Ya para terminar esto, y antes de empezar un buen pleito con el economista, tiene una cara de que dice que sí, pero está diciendo que no. Yo creo que hay dos problemas básicos con el salario mínimo. Independientemente de toda la parte económica y la medición que tiene que hacerse, y la mala medición que se ha hecho, pues no tendría que ser diferente, y la utilización del salario mínimo como el efecto de, es que si el salario mínimo provoca inflación, entonces controlar el salario mínimo es que la gente no tenga para gastar, y los precios no pueden ser muy altos porque no hay dinero para gastar, y entonces la derrama económica es muy relativa. Hay un efecto de egoísmo por parte del patrón, que dice, lo que yo hago tiene costos. Lo que me cuesta hacer lo que yo hago es 100%. Y los componentes de lo que yo hago llevan un factor que es el trabajador que está conmigo, que gana cierta cantidad. Y a partir de que tengo un costo integrado, entonces pongo un precio y la diferencia, se llama utilidad, en diferentes niveles de utilidad, y de esa utilidad me la reparto con el gobierno en la parte del impuesto, con el trabajador me hizo su 10%, al que le hago tanta trampa como el gobierno con su parte del impuesto, y lo que queda es mío. El patrón también está retrasado en todos los gustos que nos ha podido dar en los años de la revolución, que ya son más de 100. Y entonces hay un egoísmo de decir, pues yo patrón, primero yo y después los demás es su trabajador, y su trabajador es lastimado, y entonces debo decir, violentado por la parte económica, de que el patrón se escuda en que el salario mínimo es tal, y se lo pago, soy muy cumplidor de las leyes, y hasta le pago un poco más. Y quisiera acabar diciendo que lo malo no es que el salario mínimo sea poco, es que es muy malo que la gente solo gane un salario mínimo, que el patrón solo pague el salario mínimo. El patrón debería pagar el resultado del esfuerzo del trabajo. El trabajador debe tener una conciencia, que creo que no tiene porque nuestra educación también es mínima, en el que se le hace saber, si no tienes el esfuerzo adecuado, no te lo pago. Y entonces, si hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y se vuelve una espiral en la que el trabajador pierde noción de que tiene que trabajar y producir. Y todo tipo de trabajo tiene todo tipo de producción.
Y tiene que producir lo suficiente para sufragar los gastos de lo que hace. Que exista la máquina, que haya luz eléctrica para ello, que esté el baño con agua para que pueda ir para allá, su uniforme, tiene que pagar. Tiene que pagar lo que hace con lo que le van a trabajar y tiene que resultar. Y eso tiene que tener un precio en el mercado. Y lo que él gana es parte de ese costo. Si el trabajador no entiende que lo que él gana es parte de ese costo, entonces se expone a que el patrón diga, yo tampoco gano mucho, y como me cuestas muy caro, eso lo voy a poner entre comillas, entonces yo te sujeto a que no te pago mucho lo que tú estás ¿Tenemos chat? Y no te A ver, vuelvas. ¿qué tenemos ahí? Tenemos chat. Dice Claudia Zapata Nieto de Yahoo. ¿Cuánta razón tiene el señor Pirsch? Parece que ahora tenemos que pagar porque nos dejen trabajar. No sé qué acaba, pero sí es cierto. Ojalá puedan hablar de la extracción del zinc y el azufre desde la economía con el D. ¿No más? Sí, esta idea de lo que hay que trabajar para trabajar. Saludos Isabel, gracias por enviar. Ahora puedes mandar mis saludos de hoy. Algo que nos sigan contratando. Pirsch, a ver, ¿cuánta razón tiene Pirsch? Parece que ahora tenemos que pagar porque nos sigan contratando. Bueno, no, pero sí tenemos que pagar por ir a trabajar. Ya no nos cobran una cuota por darnos el trabajo, ¿no? Pues sí. Pues sí tenemos que pagar y a veces muy caro ir a trabajar. Así, para acá, para acá, para acá. No, nuestro Reuters no es tan bueno, ¿no? Es que tenemos Reuters. El Reuters. Muchas gracias, doña Claudia, por estar con nosotros. ¿Puedes mandar mis saludos, por favor? Son para ti esos. Gracias por enviar mis saludos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dices sobre estos conceptos de Claudia? Bueno, es muy difícil contestar en 10 minutos porque es muy complejo el asunto. Vamos, la cuestión del salario es un costo de producción más, en efecto. Sí, el obrero tiene que producir lo suficiente para... Pero vamos, esto se suma al costo total. Es el capital variable, ¿no? El costo variable. El costo variable, pues. Y el problema es que de repente la lógica empresarial es a corto plazo. También. Es a corto plazo. Yo quiero ganar mañana, pasado mañana y ya. Porque como decía Keynes, a largo plazo todos estamos muertos. O sea, es el largo plazo, ¿no? Y son muchas cosas las que hay que recordar. Mira, por ejemplo, la cuestión de la inflación. Eso es muy interesante, ¿no? La inflación pareciera en el discurso oficial y demás, y empresarial también de repente, que es algo que nos llega de Marte. ¿Sí? Que es algo que nos llega de Marte y es terrible y causa que ganemos cada vez menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, es muy fácil, ¿no? La inflación es un elemento de política económica. La inflación se concerta, es precio, salarios, es precio, costo de vida, en general es el dinero contra los precios, ¿sí? Y esto es muy, muy fácil de entender, ¿no? Es decir, ¿cuál es el precio del dinero? Obviamente desde hace años ya no tiene un precio intrínseco, no vale lo que tiene. Antes valía porque era oro, es decir, los pesos de oro, de plata, que dejaron de circular desde 1780 y algo, ya no me acuerdo exactamente, 82, 80, por ahí así, ¿no? No, o sea, desde el 76 al 80, entre el 76 y el 80, con el gobierno del Manco González, de don Manolito González. Y pero bueno, hay un personaje muy interesante, John Maynard Keynes, que en su libro Teoría General de la Ocupación, del Interés y del Dinero tiene un capítulo muy interesante dedicado sobre la inflación, que además lo trata de una manera muy semicaricaturesca, ¿no? Dice, bueno, a ver, tú empresario, un día le subes a tu obrero
un 15-20%. O sea, el obrero gana 100 y tú le dices, te voy a pagar 120. El obrero se va a poner feliz, ¿sí? Aunque atrás de, sin hacer anuncios y demás, tú subes el precio del producto a 130, ¿sí? Entonces cada vez va ganando menos. Es un ejemplo, ¿no? Pero es el pleito. En el fondo, la inflación se maneja para hacer la división del ingreso, es decir, el reparto del ingreso. ¿Quién se queda con qué? ¿Sí? Ahora, el problema de los salarios y las ganancias es un problema viejo en la teoría económica. Ya no solo lo pongo dentro del marxismo a mediados del siglo XIX, sino incluso anteriores, ¿sí? Hay un problema, y sobre todo con el capitalismo tiene este problema, por ejemplo. El capitalismo, por la revolución tecnológica y demás, cada vez tiende a ser más productivo, producir más, y el obrero y el costo del salario cada vez es menos, porque se maquiniza todo, ¿sí? Se automatiza todo, es decir, lo que produce un obrero de la Nissan hoy en día, que aprieta un botoncito y todo, hace 80 operaciones al mismo tiempo, pues antes tardaba mucho en hacer esas 80 operaciones él mismo, ¿sí? Entonces se baja el costo de producción por unidad, porque quitas costos de fuerza de trabajo, ¿sí? Y aumentas costos de maquinización, pero la maquinización es más productiva que la fuerza de trabajo, es de alguna manera la fuerza de trabajo potencializada, ¿sí? Entonces, a largo plazo hay una tendencia a que las ganancias van a decrecer por unidad productiva. Cada vez es más barato producir cada cosa. ¿Cómo se va a suplir eso? Por el volumen de venta. O sea, si antes tú ganabas mucho por 5 unidades de lo que quieras, para las vendías y ganabas alto, ahora vas a tener que vender 30 de esas unidades para que te compensen esa ganancia, ¿sí? Pero puedes pagar mejor salarios para que se te vendan esas 30. Es decir, lo que están haciendo ahorita de disminuir el salario en términos reales es incluso en contra del capitalismo. Es hacerse el harakiri. Es lo mismo que pasó en el 29-33. Los salarios, la capacidad productiva viene de una revolución industrial de finales del siglo XIX, que es el forismo y el taylorismo. La cadena de montaje, la producción en serie, más el uso de energía eléctrica, iluminación artificial más motor eléctrico, ¿sí? Va a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y empieza a crecer la producción. Claro, como nunca antes había crecido la cadena de montaje, la producción en serie, la estandarización de la producción, ¿sí? Pero de repente no hay una subida de salarios y empiezan a producir más y más y más y más, y no venden porque pues, no quieren subir salarios. La primera solución fue la llamada Primera Guerra Mundial, 1914-1918. El capitalismo les cae muy bien las guerras, porque a través del gasto público, porque pues quien paga la guerra fundamentalmente son los gobiernos también, o sea, pagamos, la vida las ponemos nosotros, pero el dinero para comprar las armas y todo, gasto público en general, ¿sí? Se resuelve 1914-1918. Se acaba la guerra, empieza la economía de reconstrucción, etcétera, etcétera, y el capitalismo vuelve otra vez a tener este mismo problema de sobreproducción relativa en 1929. ¿Sí? El diagnóstico que hace Keynes más o menos es ese, en otras palabras, ¿sí? Y ¿cómo se resuelve? Para empezar, hace toda una revolución teórica en la economía, muy interesante, ¿no? Descubre que el valor del dinero no es intrínseco, sino el dinero vale. ¿Por qué vale mucho el dólar? ¿Por qué vale mucho el yen? ¿Por qué vale mucho el euro? Porque con esas monedas tú puedes comprar muchos productos que producen esos países que emiten esa moneda. Es decir, el valor de una moneda está dado por la capacidad productiva de la nación que lo emite.
¿sí? No es porque tengo un montón de oro y plata en las arcas, Estados Unidos, ni nada, no. Eso es la capacidad productiva de las naciones, ¿sí? Y la solución que da Keynes para esto es genial, ¿sí? Es emitir más moneda. Es una crisis de sobreproducción relativa, se produce demasiado, no hay capacidad productiva de consumo, entonces las fábricas empiezan a cerrar y esto complica más la cosa. ¿Qué hace el gobierno? Empezar a contratar trabajadores para obra pública y empieza a echar a andar la maquinita de hacer dinero, y con ese dinero le paga a los trabajadores que compran los bienes que están atorados y que no se venden, y entonces esto incrementa la demanda efectiva, ¿sí? Y entonces esto se vuelve un círculo virtuoso, porque entonces otra vez que empiezan a vender las fábricas, empiezan a requerir otra vez abrir la producción, a consumir, a contratar obreros, etcétera, 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 y ahí se van para arriba, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? Esa discusión es muy útil ahora, ¿sí? Sería muy útil ahora para tratar de entender nuestros problemas actuales, ¿no? Ahorita hay una incapacidad de consumo. Por ejemplo, el Banco de México, hace poco tiempo, que es autónomo, eso dicen, que es una aberración que sea autónomo, porque no puede ser autónomo, esto lo debería de controlar el gobierno, punto, ¿sí? Pero bueno, acaba de bajar la tasa de interés considerablemente, porque Estados Unidos la bajó casi a cero, ¿sí? Pero bueno, con eso piensan que va a aumentar la demanda efectiva, y es una tontería, porque no hay capacidad de consumo. Es decir, pongámonos cualquier gente normal. Ahorita tú pasas a cualquier lugar y te dan cosas a 12 meses sin intereses, 24 meses sin intereses, y tú fírmale nomás y te lo vendemos y te lo embaucamos y toda la cosa. Pues mira, me lo pueden poner sin intereses o con intereses negativos si quieren, que yo no voy a poder comprar eso porque no me alcanza ni para todo lo que hago en la vida. No hay capacidad adquisitiva y tienen el mismo problema, ¿sí? Tienen el mismo problema, no lo han podido resolver. ¿Cuál es la única manera de resolver la crisis económica actual de México ahorita? ¿Sí? No hay de otra, incrementar salarios y planificar más la economía. Es decir, yo te confieso, yo eso lo digo como economista y demás, y como una salida medio viable, ¿sí? Porque si a mí me preguntan cuál es la salida que yo pienso que hay que tener, una economía planificada, sí señores, imponer un modelo socialista con planes quinquenales, casi estalinistas, pero en otro sentido, y con una sociedad más igualitaria, no igualitos todos. Está bien, hay que reconocer los esfuerzos, pero una sociedad considerablemente más igualitaria, ¿sí? Públicamente me declaro comunista. Sí, yo sí soy comunista y oigo a los demás y soy tolerante y todo eso, pero en la racionalidad no hay otra alternativa. Por ejemplo, cuando se implementa el neoliberalismo a partir del 83, ¿sí? Hay uno de los elementos es liberalización de precios. Ya no hay precios tope para nada, ¿sí? Excepto para una mercancía. El salario. O sea, se liberan todos los precios, menos el del salario. Pero es que tenemos que regresar al concepto, el salario es el mínimo, no el máximo. Sí. No es que lo liberes o no lo liberes, págale a tu trabajador lo que sientas que vale lo que está trabajando para ti. No te escudes en que es el salario mínimo y estoy cumpliendo con una regla. Sí, es interesante ese concepto. Yo la verdad nunca había pensado exactamente en el concepto de salario máximo, pero es que está la lucha de unos contra otros. A lo mejor es un adjetivo que tenemos aquí, es un salario fijo. Sí. ¿No? Es un salario obligado. Pero los resultados los estamos viendo ahora, ¿no? Pero México, yo creo que el neoliberalismo es un éxito rotundo, porque está hecho para este fin. Ahorita estamos produciendo los millonarios más millonarios de todos los millonarios que ha habido en el planeta. Y al mismo tiempo el 80% de la población de 112, 115 millones de mexicanos tiene
carencias, podríamos considerarlos pobres. Más de la mitad o el 50% miserables. ¿Qué quiere decir eso? Que no les alcanza ni para comer. Pero entre menos tengan los más, mucho más tienen los menos. Sí. Ese es el objetivo y es irracional. Isabel, ahora sí llegamos al final del programa. Les agradezco muchísimo. No, hombre, un placer estar Carlos, con Les ustedes. agradezco muchísimo. El tema No, da para mucho. da para mucho. Da para mucho. Los temas. Sí, los temas. Sí. Yo creo que el que no conoce de historia vuelve a cometer los mismos errores, pero también los mismos aciertos. O sea, hay que Bueno, matizar la eso frase. está en discusión, ¿eh? ¿Que hay aciertos? Walter Benjamin. No, ya espérate, nos van a correr. Isabel, Gracias, buenas tardes. muchas gracias. No fumen, paguen impuestos. Muchas gracias, Carlos. No, hombre, es un placer estar con ustedes, en serio. Ernesto, como siempre, Bienvenido de regreso. gracias, qué amable. Aquí nos veremos Dios mediante la próxima semana. Pásenla bien, hasta pronto. Tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.